Muchísimas gracias. Para mí es un gusto muy grande estar aquí con ustedes esta mañana, dándoles la bienvenida a todas y todos. Y es un gusto porque no es común empezar un día hablando de paz, de la posibilidad de generar esfuerzos conjuntos que nos permitan caminar hacia ella. Y bueno, y ver cómo entre todas y todos, hombres y mujeres de buena voluntad, podemos hacer este sueño de unas sociedades menos violentas, más justas, más solidarias, más pacíficas entre sí. Así es que ese es un buen motivo para realmente comenzar este día con mucha alegría. Y bueno, yo quiero darles la bienvenida en nombre de la comunidad de práctica Caminando hacia la Paz. Estos conversatorios son un esfuerzo conjunto de este grupo de instituciones y organizaciones que se han reunido en una comunidad para poder aunar esfuerzos en pro de la construcción de la paz, la justicia y la cohesión social en América Latina y el Caribe, como un esfuerzo articulado de actores regionales de la Iglesia. Nuestra identidad entonces es ser una comunidad de organizaciones basadas en la fe, ¿verdad? Que trabajamos en estos ámbitos que les mencioné antes, ¿verdad? Y que esperamos que juntos y juntas podamos fortalecer más nuestras capacidades, generar de verdad sinergias, intercambiar experiencias, saberes, prácticas, y caminar solidariamente hacia un mayor impacto. Lo hacemos porque estamos seguros que hay mucha experiencia, hay mucha capacidad, hay muchos conocimientos que a veces se pierden porque operan de manera aislada, pero de forma conjunta es más fácil, ¿verdad?, lograr que nuestros propósitos sean alcanzados de una manera más ágil y, como les decía, más sinérgica. ¿Quiénes conformamos esta comunidad de práctica? Cáritas, el Secretariado de las Cáritas para América Latina y el Caribe, más conocido como el CELAC. COAR, que es la comunidad Óscar Arnulfo Romero de El Salvador. La Fundación Internacional del Buen Pastor de América Latina. Jesuitas por la Paz. Cáritas de Honduras, Cáritas de El Salvador, también la Pastoral Social Cáritas Colombiana, Cáritas de la Arquidiócesis de Acapulco, FICOMPAS, que es una organización de la Arquidiócesis de Bogotá, y la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, con CRS América Latina y el Caribe. Así es que nuestro trabajo inició como una especie de sueño, con conversaciones entre personas que de alguna manera nos veníamos conociendo precisamente por actuar en este campo común de la construcción de la paz. Comenzó en una época difícil de pandemia, pero también hemos sabido sacarle el jugo, por decirlo así, a lo que esa conflagración mundial nos trajo, y que es precisamente la posibilidad de utilizar herramientas virtuales. Nos volvimos más expertos y expertas en manejar Zoom, Teams, y nos fuimos acostumbrando a esta clase de formatos, que por supuesto no sustituyen el abrazo cálido, no sustituyen la presencialidad, pero sí de alguna manera nos acercan, nos permiten conocernos, nos permiten estar con mucha agilidad en espacios como este, en donde lo que esperamos es encontrarnos, seguir fortaleciendo nuestras capacidades, seguir consolidando nuestros sueños y de verdad no cesar en el intento de esto que tanto necesitan nuestras sociedades. Así es que esta es una serie de conversatorios que comienzan el día de hoy. Son parte de las actividades de formación que esta comunidad de práctica Caminando hacia la Paz se ha propuesto. Y entonces, pues en nombre de mis compañeros, amigos, amigas tan queridos, les doy la bienvenida, les agradezco mucho su participación. Espero que nos sigan acompañando, ¿verdad? Este es el primero, como les decía, espero que nos sigan acompañando, y también espero que se animen a conversar, se animen a participar, se animen a decirnos lo que piensan, lo que sienten, lo que sentipensamos, ¿verdad?, para poder hacer esto que nosotros nos hemos propuesto realidad, y que se unan más voces a nuestra voz.
Así es que muchas gracias y Michelle, te paso el micrófono. Gracias, Isa. Ahora sí que vamos a pasar ahora la voz a nuestro ponente el día de hoy, que Isa también lo va a presentar y que tenemos aquí en cámara a Tom Bamat. Lo Buen puedes, día. eso, que lo pongas para que todos le veamos. Pues Tom Bamat es sociólogo estadounidense, pero ha vivido mucho tiempo en América Latina y el Caribe, particularmente en América del Sur. Así es que él conoce nuestras realidades muy de cerca. Él fue durante 10 años el asesor principal de CRS para temas de construcción de paz y pues en la actualidad colabora estrechamente siempre con esta comunidad de práctica, estos diferentes procesos que nos hemos trazado. Ha brindado asesoría muy cercana al proceso de paz colombiano a través de su asistencia técnica y su apoyo al accionar de la iglesia en aquel país, en Colombia, en particular con la Cáritas colombiana. Así es que, Tom, es un gusto tenerte aquí, un honor compartir contigo en esta ocasión. Y ahora Tom nos va a hablar, ¿verdad?, de los temas de transformación de conflictos. Tom, adelante. Muchas gracias, Isa. Es un gusto estar con ustedes desde Quito, Ecuador. Hoy día tenemos en este primer conversatorio 3 objetivos en general. El primero es aclarar en conjunto de qué estamos hablando cuando hablamos de transformación de conflicto. Por mucho tiempo se hablaba de resoluciones de los conflictos. Transformación implica algo mucho más amplio, algo mucho más profundo. Y es importante que estemos en ese proverbio en la misma página cuando hablamos de conflictos y su transformación. Entonces vamos a enfocar este día en eso. Un segundo objetivo es de socializar entre nosotros. Muchos miembros de las mismas organizaciones, aliados, copartes de trabajos, compartir lo que nosotros sabemos de experiencias de transformación de conflictos, de construcción de paz, en otras palabras. ¿Cuáles han sido en nuestras experiencias las iniciativas más interesantes, las iniciativas que han rendido más fruto? Y tercero, queremos hoy día reforzar la importancia de estar constantemente aprendiendo, porque solo aprendiendo vamos a mejorar nuestras prácticas. Entonces, eso es brevemente lo que queremos hacer hoy día. Si podemos pasar, Miche, a la próxima diapositiva, por favor. Rápidamente, el contenido para hoy día. Primero vamos a hablar de conflictos, definiciones, causas comunes y retos. ¿Qué es un conflicto? En los diplomados que hemos estado llevando a cabo por Caminantes por la Paz, hemos visto que muchas veces hay confusión en términos de qué es un conflicto. Entonces vamos a hablar un poco de eso. Después, el segundo punto, la transformación. No es ni manejo de conflictos ni resolución de conflictos, es otra cosa y vamos a profundizar. Tercero, la importancia de la educación para la paz. Reconocer que los conflictos nos dan oportunidades para aprender y para construir otro tipo de relaciones entre actores. Finalmente, vamos a tener grupos. Yo creo que hay como 50 participantes. En tal caso, creo que habrá unos 5 grupos, 4 o 5 grupos, para hablar de las prácticas, las iniciativas que ustedes conocen. ¿Cuáles han sido los más eficaces? Para ver si podemos compartir y dar pistas de por dónde se puede ser más eficaz en este trabajo tan importante. Y finalmente vamos a terminar con unas reflexiones y tratar de marcar cuáles son las inquietudes que quedan, cuáles son los temas borrosos todavía, cuáles son las preocupaciones que quedan pendientes, quizás elementos para los próximos conversatorios para seguir en esta línea.
Pero antes de entrar en el tema, quisiera compartir con ustedes unos trocitos de un salmo que me gusta bastante. Por favor, Michi. Estos son pedazos, no es en orden. Son pedazos de los versículos 9 a 14 del Salmo 85, muy importantes. Dice, Dios les habla de paz. La gracia y la verdad se han encontrado. La justicia y la paz se han abrazado. En algunas traducciones se besan en vez de abrazarse, pero se juntan, ¿no? El Señor mismo les hará felices. La justicia andará delante de él. La paz irá siguiendo sus pisadas. Me encantaría tener una reflexión conjunta sobre esto, pero el reloj está en nuestro contra. Entonces, simplemente quiero destacar algunos puntos. Vamos atrás. Gracias. Primero quiero hablar esto. Dios les habla de paz. Una posibilidad es que este salmo fue escrito cuando el pueblo de Israel regresó de su cautiverio en Babilonia. Y Dios les habla de un nuevo horizonte, que no caigan en los errores del pasado, que les promete la paz como un horizonte. La gracia y la verdad se encuentran, la justicia y la paz se abrazan. En procesos de paz y reconciliación, la justicia y la paz tienen exigencias un poco diferentes, ¿no? La justicia exige cambios estructurales, la ley. La paz implica misericordia, abrazos, reconciliación, perdón. Pero lo más fundamental, lo más ideal es que la justicia y la paz se encuentran, se abrazan, están juntos. No tiene mucho sentido hablar de paz sin hablar al mismo tiempo de justicia. Y en este sentido, este salmo les junta. El Señor mismo les va a hacer felices. Y después las últimas dos líneas. La justicia andará delante de él, el Señor, y la paz irá siguiendo sus pasos. Entonces, en este caso, en esta imagen, la justicia está adelante y la paz le sigue. O sea, la justicia es condición para una paz que se puede sostener. Nos acordamos quizás de la frase famosa del Pablo VI. Papa Pablo VI, si quieren la paz, trabajan por la justicia. Entonces, en este salmo tenemos esta relación, porque la paz sin justicia es una paz patoja. Pasemos, por favor, a la próxima. ¿Qué es un conflicto? Y aquí voy a pedir a Michi, por favor, de reconocer manos. Solo tenemos tiempo para 2 o 3, pero para valientes, quiero que alguien se lance un poco. ¿Qué entiende por conflicto? ¿Qué es un conflicto? Por favor. Alejandro García, de Pax Gracias. Christi. Un conflicto es la confrontación de dos objetivos distintos. Digamos que no comparten el mismo objetivo frente a una situación y esto puede generar un conflicto, que no necesariamente es violento, ¿no? Sino una diferencia, una diversidad en la perspectiva de comprensión de esa realidad o de ese acto, etcétera. Bien, gracias. Un conflicto de objetivos, pero también de actores, ¿no? Actores como objetivos, quizás. ¿Alguien más? Kenny Navarrete. Hola, buenos días. Para mí, básicamente, un conflicto podemos describirlo como una confrontación de ideas entre diversos actores. ¿Ya? Entonces, lo mismo, pero ideas en vez de objetivos. Diferentes elementos que están en la base del conflicto.
Quizás 1 o 2 personas más, rápidamente. Hola, buenos días. Mi nombre es Luis Hurtado, trabajo para CRS. Yo creo que algo interesante es que tendemos a asociar el conflicto con algo negativo, con peleas, pero realmente un conflicto bien llevado, un conflicto mediado puede ser oportunidades de aprendizaje y puede ser una oportunidad para avanzar. Cambio. Gracias, Luis, gracias. Entonces, peleas, pero que no necesariamente son solamente negativos. Pueden ser oportunidades, pueden incluso tener resultados positivos. No sé, un espacio quizás para una persona más, si quieren lanzarse. ¿Qué es un conflicto? A la 1, a las 2, a las 3. Pasemos entonces. Yo quiero compartir con ustedes 5 puntos claves cuando entendemos conflictos, ¿sí? Unas definiciones, porque hay muchas definiciones de conflictos, pero quiero decir aquí que el conflicto se refiere a desacuerdos o luchas o peleas o confrontaciones, como dijeron Alejandro y Kenny, entre actores que tienen, ustedes mencionaron ideas y objetivos, pero pueden tener también necesidades, creencias o valores que están encontrados. O sea, los actores creen que sus intereses son incompatibles. Entonces, hay un conflicto. Entonces, tiene que ver con desacuerdos o luchas entre actores que tienen varios elementos encontrados y creen que no se puede ganar y ganar. Alguien tiene que ganar, alguien tiene que perder. Ahí hay un conflicto. Segundo, conflicto no es igual a un problema social. En los diplomados hemos encontrado muchas veces que la gente se confunde en este sentido. Problemas sociales y conflictos se interrelacionan mucho, pero un conflicto no es en sí lo mismo que un problema social, como la pobreza, o la migración forzosa, o el desempleo, o la drogadicción. Esos son problemas sociales, no son conflictos en sí. El conflicto es cuando hay actores encontrados. También, tercer punto, y de eso estaba sugiriendo Luis, los conflictos son normales, son inevitables. Pueden incluso ofrecernos oportunidades y tener resultados constructivos. Podríamos pensar simplemente en los conflictos sobre los derechos de la mujer o de los derechos humanos o civiles. En la historia reciente del último siglo, hemos visto mucho conflicto en este sentido, pero que han producido ciertos avances, progresos en la ampliación de los derechos humanos. Entonces, los conflictos son normales y a veces incluso son procesos que producen efectos positivos en la historia humana. Cuarto punto, la violencia. Un gran desafío, Luis decía también, un conflicto no es necesariamente violento. Un gran desafío son conflictos que se vuelven violentos y destructivos de personas y sus vidas. Hay que evitar la violencia o esforzarse a reducir la violencia cuando se presenta. Y finalmente, este quinto punto. Trabajar por la paz es vocación en clave cristiana. Sabemos muy bien de Mateo y del otro evangelio donde están las bienaventuranzas, que son benditos y benditas las personas con sed de justicia y los artesanos y artesanas de la paz. Estamos en esto en muchos casos por vocación, por compromiso, que tiene que ver con nuestra fe. No es simplemente un hobby,
alguna actividad que hacemos porque sí, porque rinde económicamente o académicamente o profesionalmente. Estamos en estos por un llamado de Dios a contribuir, a construir su reino en este mundo. Pasemos a la próxima, por favor, Michi. Yo estaba diciendo antes, hace quizás 20 años no se escuchaba esta frase transformar conflictos. Todo era resolución de conflictos. Todo lo que se podría leer, resolución de conflictos. Hoy en día, más y más se habla de construir la paz y se habla de transformar conflictos. ¿Por qué se habla de transformar conflictos? Nuevamente, Miche, unos 2, 3, 4 manitos brevemente. ¿Por qué? No vamos a ver. Gracias, Miche. No hay que mostrar las respuestas. ¿Qué entienden por transformar conflictos? ¿Es un término nuevo quizás para algunos o han hecho, pero da igual transformar o resolver? ¿Qué es transformar conflictos? Eugenia, Nora y después Andrés. Yo entiendo por transformar es como una nueva narrativa del conflicto. El conflicto, como decían, no tiene que ser pelea. Y el conflicto puede ser bases de aprendizaje. Entonces, transformación es como, pues, sacar lo positivo de un conflicto. Ya, una nueva narrativa, dice Eugenia, ¿no? O sea, las narrativas a veces se construyen de lado y lado. Yo tengo mi versión, esta es otra versión. Entonces se construyen en proceso de paz narrativas conjuntas, narrativas compartidas. Estamos entendiéndonos en este proceso. ¿Alguien más? Hay los contactos, ¿verdad? De las personas que atendemos a la empresa Catholic Relief y a partir de ese momento... A ver, se fue Nora, la voz. perdón, sí. Gracias. Pues precisamente como se dijo en la definición o concepto, son oportunidades también. Ordinariamente, los conflictos, como tal vez lo veremos más adelante, se suscitan efectivamente no porque haya un problema, sino el 90% o más de los conflictos son errores en la comunicación. Entonces, esta transformación de conflictos es el ganar-perder a llegar a un ganar-ganar a través de la comunicación. Gracias, Nora. Oportunidades para cambios positivos. La tasa de interés es el 4%. Puede variar. Perdón, había un micro abierto. Y Andrés. Gracias. Yo pienso que es pasar del desencuentro al encuentro. Muy bien, muy poético. Andrés, gracias. Del desencuentro al encuentro. Bueno, Eugenia creo que tiene la mano todavía, pero como yo creo que se olvida a bajar nomás. Nuevamente quiero compartir con ustedes unos 5 puntos en términos de entender. Este es bien importante. Si vamos a trabajar para la paz, vamos a trabajar en conflictos, entender lo que es transformar. Como yo decía antes, transformar es mucho más que manejar conflictos, es más que resolver un conflicto con algún acuerdo. Es intentar cambiar las dinámicas de un conflicto, las causas del conflicto, y se orienta no al momentito, sino a mediano y largo plazo. Es un proceso de transformar conflictos, de construir la paz. Segundo, transformar funciona en momentos distintos. Resolver un conflicto puede ser una cosa de sentarse en la mesa y llegar a unos acuerdos que puede llevar meses o años o semanas o días o una hora, pero eso no es el punto aquí. El punto aquí es
un proceso que se puede llevar a cabo antes de que la violencia surja de un conflicto, durante un conflicto y también en el momento después de que lo peor de la violencia ya pasó. Entonces, transformar conflictos puede pasar a través de una línea de tiempo muy amplia. También, no solo en la línea de tiempo, sino en la profundidad. Transformar conflictos nos llama la atención a diferentes dimensiones, desde lo personal hasta lo relacional entre un par de personas o gente que se conocen en un barrio, digamos, cara a cara se conocen. También nos lleva a transformar estructuras, instituciones y también elementos de cultura. Entonces, transformar conflicto implica identificar las diferentes dimensiones o niveles de conflicto, desde lo personal hasta lo estructural y lo cultural, y tratar de apuntar a cambios importantes. Cuarto, transformación de conflictos debe ser estratégico. Hay que responder a las causas de fondo. Recién salí de una reunión donde se estaba hablando del proceso de paz en Colombia. Y se estaba hablando del primer punto del acuerdo del 2016 con FARC, que es reforma rural integral. Ahí comenzó ese conflicto hace medio siglo por tremendas desigualdades en el campo y donde hay que buscar las causas de los conflictos y no simplemente sus manifestaciones más evidentes. Hay que responder a las necesidades de comunidades, involucrar a los participantes posibles y fortalecer a la sociedad civil para que pueda seguir construyendo paz. O sea, la transformación de conflictos debe ser relevante al conflicto y sus causas, participativa en incluir a las personas afectadas, a víctimas, a todos los que pueden tener interés en ese conflicto y construir una paz sostenible. El análisis, porque las realidades cambian constantemente, debe ser constante y también el aprendizaje. No vamos a mejorar nuestras prácticas si no estamos aprendiendo y analizando constantemente. Entonces, muy diferente de resolver un conflicto con un acuerdo en una mesa de diálogos, transformar es ir a las causas, pensar a mediano y largo plazo, transformar en diferentes momentos, en diferentes niveles del conflicto, ser estratégico y estar basado en un buen análisis y el aprendizaje constante. Muy diferente entonces, de una forma superficial de entender un conflicto y cómo vamos a arreglar ese conflicto. Muy importante que estemos viendo esta visión estratégica frente a los conflictos de lo que se puede hacer. Ahora, sería utopía pensar que vamos a transformar los conflictos en todos estos sentidos en cada caso. Pero esto es a lo que debemos estar apuntando. Construir paces sostenibles basados en realmente tratar los diferentes elementos y dimensiones. Pasemos, por favor, a la próxima. Estábamos diciendo que es importante aprender, ¿no? Se habló entre ustedes también de oportunidades que dan los conflictos para aprender y educarse. Hay un profesor, Paco Cascón, en la Universidad de Barcelona, que ha tenido varios escritos. Y recién me di cuenta de él a través de esta red. Y me dijeron, habla de Cascón. Y yo dije, ¿quién es Cascón? Empecé a ver un poco sobre Cascón. Y aquí un par de citas de Cascón. Consideramos el conflicto como una oportunidad para aprender. No simplemente una cosa negativa, sino una oportunidad para ir aprendiendo. ¿Y aprender a qué? Aprender a detenernos, analizar los conflictos y responder de forma constructiva. Esto va a ser la principal tarea de la educación en el conflicto.
Él enfoca mucho en las escuelas y en lo que pasa en las escuelas y los momentos de conflicto en que se puede aprender. Pero es verdad en todos los conflictos que nos prestan oportunidades para aprender. Y esta última cita me hace pensar un poco en la famosa frase trinitaria de la iglesia en cuanto a la práctica de ver, juzgar y actuar. No podemos actuar coherentemente, no podemos actuar cristianamente bien si no hemos analizado y juzgado tanto socialmente como en términos de fe la situación para poder actuar. Entonces les sugiero ver un poco los trabajos de Cascón, especialmente los que trabajan con la educación en ambientes educacionales, para ir considerando los aportes que él hace sobre la educación por la paz. Pasemos, por favor, Michi. Aquí hay una foto que viene de ex Yugoslavia, donde había tremendo conflicto entre 3 grupos étnicos religiosos diferentes, masacres en los años 90, y son 3 actores de los veteranos de guerra de diferentes bandas que se juntan ahora y que buscan la paz. Ponen aquí unas flores en una cruz ahí para las víctimas. Pero es simplemente para sugerir prácticas. Ahora bien, analizamos y aprendemos para poder responder. Responder con iniciativas, con prácticas. No prácticas ideales, utópicos. Prácticas que funcionan, como sugiere Cascón. Antes de que ustedes entren en los grupos, quisiera con la próxima, por favor, Michi, sugerirles algunas de las prácticas históricas de actores eclesiales en construir la paz. Porque lo que se puede hacer tiene muchas dimensiones. Y un trabajo bien interesante, yo le cito ahí abajo, es de Tania Pfaffenholz, que está en el Instituto en Ginebra, que estudia construcción de paz. Un libro, este es un escrito más bien corto, sobre sociedad civil y construcción de paz. Y ella y su colega Spertz hablan ahí de diferentes funciones que puede jugar la sociedad civil. Igualmente puede jugar la iglesia como tal, en términos de construcción de paz. Algunas de las cosas a tomar en cuenta cuando ustedes hablen en sus grupos sobre las iniciativas que creen que han sido más interesantes, más fructíferos. Uno es protección de víctimas y poblaciones vulnerables. Hay momentos en los conflictos cuando arden y no se puede hacer más que proteger a las víctimas como se puede. Y después de tanta victimización por la violencia, hay poblaciones vulnerables que son muy importantes de tomar en cuenta. Un segundo área de trabajo de actores eclesiales es la educación, tanto educación popular o informal como la educación formal en las escuelas en favor de la paz, en favor de promover una cultura de paz. Una tercera es promoción de diálogos sociales y políticos. Un papel puede ser de mediador, donde actores eclesiales tienen la confianza de ambas partes en un conflicto, donde son llamados quizás a mediar, pero hay otras formas de promover los diálogos, como convocar, como observar, ser testigo, ser veedor, ser vocero de negociaciones, promover los diálogos sociales y políticos en vez de la violencia. Cuarto, cultivar confianza mutua entre ciudadanos y solidaridad. Esto es lo que se llama muchas veces cohesión social. En CRS se habla mucho ahora de cohesión social. Quinto, disculpe. Una otra iniciativa o tipo de iniciativas o funciones es monitorear. Monitorear el cumplimiento, respeto de los derechos humanos.
monitorear políticas públicas y su cumplimiento, monitorear el cumplimiento de acuerdos, como el acuerdo de paz por aquí y por allá. Y sexto, hacer incidencia, tanto privada como pública, en favor de la justicia, de la paz, de la creación. Y análisis es otro elemento. Yo hablé una vez con Tania Pfaffenholz, a quien refiero aquí, le conozco. Le dije, ¿por qué no está análisis en las funciones que menciona? Y me dijo, no pusimos análisis como tal porque análisis puede ser un insumo importante para cualquier de estas iniciativas. Pero también es una actividad importante que pueden tomar actores de iglesia, observatorios, estudios, análisis de conflictos que apoyan a enfrentar y transformar esos conflictos. En eso concluye más o menos lo que yo voy a decir. Abro un espacio cortito para preguntas si algo no quedó muy claro, si quieren clarificar algo, y después voy a pasar a Marta López de CRS para dirigirles a ustedes a los grupos donde van a trabajar y después compartir. Preguntitas, Miche, no sé si hay manos alzadas. Alguien dice que no entendí nada. A ver. También que pueden entrar disruptivamente, pueden abrir su cámara, el micrófono o levantar la mano, como quieran, pero se vale todo. Ya, unos 10 minuticos para esto. Dina tiene la mano arriba. Buenos días a todos y a todas. Gracias, Tom, por su excelente participación. Estoy muy de acuerdo en la transformación de los conflictos que deben llegar a las causas que lo generan, ¿verdad? En el caso de El Salvador, similar a Colombia, ¿verdad? La lucha por la tierra, la lucha por el derecho humano, etcétera. Y quería agregar de que también se debe de tener presente un valor del pensamiento social de la iglesia, que es el bien común. Aunque sea un conflicto chiquito entre dos personas en una comunidad, en un movimiento social, ¿verdad? Hay que buscar la búsqueda no solo de mi bien personal, sino del bien del otro, el bien de los demás y a nivel estructural, por supuesto, ¿verdad? El bien común. ¿Por qué digo esto? En El Salvador se celebraron los acuerdos de paz, pero las causas están ahí. Y al final, la búsqueda del bien común brilló por su ausencia. Gracias. Gracias, Gavina, por eso. La enseñanza social de la iglesia es muy rica en muchos puntos. Y este elemento de buscar el bien común es uno de ellos. Otro es la opción preferencial por los pobres, de tomar en cuenta las víctimas, las personas más vulnerables también. Entonces, el bien común en general, pero también considerar a los más necesitados en toda la acción. Y toda la enseñanza social de la iglesia es muy rica, desde hace más de un siglo y casi un siglo y medio. Gracias. No sé si hay alguien más con una pregunta, un comentario breve antes de ir a los grupitos. ¿Todo claro como el agua o más bien como el lodo? A ver. No Claro, tenemos dice manos arriba, Alfonso. pero exacto, en el chat están. Ay, Leo, perdón, no habíamos leído tu respuesta anterior. Bueno, yo creo que en estas sesiones lo más interesante, lo que más se aprecia es la conversación entre ustedes, no tanto una presentación. Vamos a ir a los grupos. ¿Cuántas personas tenemos participando hoy día, Michi? Tenemos 54, pero está entrando alguien más ahora. Ya. Yo sugiero que hacemos 4 grupos para tener más tiempo para las presentaciones. Entonces, les van a dividir en salas, que vayan rápidamente, por favor, a sus salas. Les van a dar instrucciones. Creo que Marta les va a decir lo que tienen que hacer.
y tendrán un tiempo de hablar y después tendremos una plenaria y después algunos comentarios final. Ahí está el grupo. Martita. Buenos días, gracias a todas y todos por estar participando en este espacio, es un placer y pues también voy a estar acompañándoles desde esta iniciativa que vamos a estar compartiendo en diferentes conversatorios. Y bueno, vamos a organizarnos en grupos y ahí Michi nos va a apoyar con las salas en las cuales vamos a estar organizados, y la idea es que podamos compartir colectivamente nuestras ideas a raíz de la pregunta: ¿cuáles son las prácticas concretas que ustedes conocen han sido las más útiles o productivas en la construcción de paz? Entonces, pues les invitamos a que puedan participar y que podamos también tener una retroalimentación bastante participativa y activa con las diferentes experiencias enriquecedoras que cada uno de ustedes tienen. Gracias, Marta. Cuando lleguen a los grupos, por favor, alguien debe tomar el papel de facilitador o facilitadora y nombrar a alguien que va a tomar las notas y después presentar en plenaria, que va a dirigir Marta, los puntos que han hablado, las iniciativas que han destacado en su trabajo, ¿no? Perfecto, los mando a grupos. Gracias, Mitch. Listo, Tom, ya están todas y todos de vuelta, si no me equivoco. Listo, Marta. Excelente, gracias, Miche. Entonces pasaríamos a la plenaria. Si les parece bien, podríamos iniciar entonces en este orden secuencial del 1 al 4 y le pediríamos a la compañera o compañero del equipo número 1 que por favor pueda compartir con nosotras y nosotros las impresiones, conclusiones, reflexiones que han tenido en su grupo. Una disculpa, Marta, ¿tendremos nosotros como reporte de estas prácticas que salgan ahorita? ¿Como un concentrado o algo se nos enviará? Tenemos la grabación de la sesión que estaremos compartiendo con todos los participantes. Ah, ok. Gracias. Adelante, Rosana. No se escucha su micrófono. Parece que soy el 1 entonces. Bueno, aquí hubo experiencias sumamente ricas. José Suárez habla de su trabajo en Guadalajara, en el Cerro del Cuatro, en donde se sabía que había el consumo, el manejo muy fuerte de droga y alcohol. Accedieron a esa zona del Cerro del Cuatro, haciendo una serie de actividades de tipo social, como deportivas, artísticas, culturales, etcétera, y posteriormente introdujeron un poquito la catequesis, y dentro de la catequesis pues hubo actividades como marchas por la calle, orar en donde se producía y se consumían las drogas y el alcohol. Eso fue en Guadalajara, en el Cerro del Cuatro.
En Chiapas también, José Suárez nos comenta que también unas actividades parecidas pero aquí ya yendo a comunidades, en este caso mayas, se hizo el trabajo de pasar por la familia, estar cerca de la familia y pacientemente ir tratando de resolver o transformar conflictos a través de que fueran haciendo diálogos, pero mediados también por acciones, actividades de tipo cultural, artístico, deportivo, etcétera. Y pues una de las cosas una de las condiciones, así lo entendí, era que pues había que dialogar el conflicto como condición de alguna manera para recibir la bendición. Había ritos de oración para la construcción de la paz, se hicieron espacios muy grandes de fiesta, de convivencia, música, se pusieron sillas, deportes para niños, se incluyeron, que eso fue una de las cosas que se concluyó en este grupo, gente que normalmente no se incluye como enfermos y ancianos. A veces salía y a veces no. Eso también me gustó porque, bueno, pues la cuestión es intentarlo. Alejandro García de Colombia, tenían un modelo extractivista, tienen un modelo extractivista mineral del oro. Y tenía situaciones, como es una zona agrícola donde se instaló esta empresa, pues había problemas serios con la cuestión del agua. Y esto tenía un acuerdo con el gobierno desde hacía 15 años. ¿Cómo se abordó esta situación? Bueno, pues la educación. Esto también estuvo muy interesante porque se formó un comité ambiental que iba enfocado hacia una acción jurídica. Pero lo primero que se hizo para lograr esto fue una educación ambiental por voluntarios. ¿Cuáles eran los voluntarios? Pues de todos, escuelas, universidades, barrios, etcétera. Una vez educados, buscar los impactos ambientales que tenía estas minas, estas empresas mineras, y hasta llegar a una cosa que se me hizo hermosa, que se llaman marchas carnaval, en donde ya las personas dichas anteriormente ya estaban integradas, todos estaban incluidos, esto vuelvo a mencionarlo, como actores importantes que nunca habían participado. El tema, entonces, aparte del tema de con la acción jurídica con respecto a las mineras, también hubo otro tema en esto, que fue la movilización. Y esto va enfocado directamente a la transformación de conflictos. El final fue que hubo una consulta popular y el 95% de todos los actores votaron por un no en relación con la minería. Esto siempre estuvo rodeado de una educación muy fortalecida en todo tipo de instituciones, educativas como universidades y demás. También hubo expresiones artísticas y culturales. Ya en 2017 las marchas carnaval se hacen a nivel nacional. Entonces esto pues a mí me pareció muy hermoso. Kena nos comenta que en México pues estamos un poquito enfocados a las ESPERE, que son las escuelas del perdón y la reconciliación, como ustedes tal vez conozcan. Y bueno, nosotros estamos ahorita un poquito más enfocados a la transformación de conflictos, pero a nivel interpersonal. Comenta que este es como un punto de inicio para poder pasar a la segunda parte, que sería el nivel comunitario. Y yo aquí agregué que, bueno, que podría ser esta ya el empiezo de los conversatorios por la paz que en México se están llevando a cabo a nivel nacional, propuestos por el padre Atilano, un sacerdote jesuita. Francisca nos habla de Guatemala, en donde también había un conflicto del diálogo, un conflicto del agua, se promovió diálogo, en donde se pusieron los actores, se pudieron dialogar entre ellos, reconocer cuáles eran las situaciones reales y con ello formar acuerdos. El acuerdo fue que los actores beneficiados con el agua pudieron abrirse
abrir sus llaves de agua a los actores no beneficiados por el agua. Entonces, pues bueno, aquí se vio también lo de los diálogos, ¿verdad? Que es tan importante en la actualidad. Y aquí Gabina nos habla acerca de la importancia de la escucha en estos diálogos. Cáritas del Salvador, Gilberto, nos habla como una conclusión acerca de que lo que más se manejó en nuestro grupo fue el diálogo y la inclusión, que son súper importantes para garantizar la estabilidad de la paz. También como tercer punto se habló de la justicia y en este punto hay que saber que la justicia es reconocer que se ha generado un daño y que la exclusión nunca va a dar resultados completos, sino resultados a medias. Gabina nos hace también otro resumen acerca de que las palabras más mencionadas son participación, solidaridad, creatividad, cultura, bien común, sinodalidad. Y Ceci Suárez nos habla de México, que son importantísimos los espacios de diálogos con gente que no es afín, porque normalmente tendemos a juntarnos nada más los que somos afines y con ellos trabajamos. Pero el abrirnos a otros grupos que no sean afines puede darnos un gran enriquecimiento. Avanzar en cuanto a la justicia, pues se habla de justicia restaurativa, que en México está, pues digamos que, pues yo digo que en pañales o yo creo que casi ni tenemos mucho conocimiento de ella, pero sí insistir y trabajar fuertemente, avanzar y conocer y aprender acerca de la justicia restaurativa. Y el presbítero Raúl Leonel en Acapulco nos habla de la participación del obispo de Chilpancingo en relación con algún diálogo que entabló de alguna manera con el narco. A grandes rasgos, esto es lo que se trabajó en nuestro grupo. Gracias. Ya. Muchísimas gracias, Roxana. Entonces pasaríamos al grupo número 2. Invitamos al compañero o a la compañera que va a compartir las principales reflexiones del grupo. Sí, buenas tardes, buenos días a todos y a todas. Soy Irma Julieta Cruz Nava y aquí del Istmo de Tehuantepec. Bien, nosotros en el grupo estuvimos comentando ampliamente acerca de qué estamos haciendo, ¿verdad? ¿Qué prácticas conocemos y más que nada estamos haciendo para que nos han servido para la construcción de la paz? Entonces, voy a hablar en general porque omití algunos nombres, no los copié, entonces para no omitir a alguien, mejor no voy a mencionar nombres. Se mencionó que, bueno, primero que nada se está transmitiendo la comunicación, los valores, conocer esas inquietudes y ser empáticos, ¿no? Pero algo bien importante que se mencionó al principio es la inclusión, incluir a todas las personas sin excluir a nadie, ¿no? Alrededor de esto se estuvo discutiendo bastante y salió otra palabrita, la compasión, que aunque al principio hubo una confusión de escucha, ¿no? Por inclusión, compasión, ¿verdad? Pero se profundizó un poco en lo que significa compasión, ¿verdad? Y aunque a veces tenemos la tendencia a confundir la palabra, pero más que nada rescatar que esta compasión nos alude a un sentido de amor, de cariño, de afecto, de sentimientos positivos, de ese afecto por la vida, ¿no? Y más que nada por las personas, cuando estas han sido lastimadas o cuando las personas han lastimado también, ¿verdad? Porque a veces no sabemos su historia y hay diferentes grados, ¿no? En este sentido de la compasión. También otra opinión se dijo que es importante incluir a todas las personas para poder aprovechar esa riqueza cultural también, ¿no? También en otra
opinión se mencionó la experiencia de la escucha activa, la confianza que se tiene hacia estas personas, la empatía con las personas, no solamente las que tienen problemas, sino también con migrantes, y atenderlos de manera solidaria, atenderlos con caridad, y más que nada tener estrategias de cómo construir la paz con este servicio, ¿no? O sea, no solamente es como atenderlos y ya, sino de esta manera cómo vamos construyendo la paz, ¿no? De forma solidaria, desde el saludo, desde la atención a la persona, buscando el bienestar de todos, que ellos lo capten y también lo transmitan ellos, ¿no? En otra opinión se dijo que se está trabajando en algunas comunidades en analizar la situación que se está viviendo a nivel personal, ¿verdad? A veces analizamos lo que pasa en la comunidad o en la localidad, pero a otros, ¿no? Pero cuando lo analizamos a nivel personal, incluso situaciones intrafamiliares, ¿no? De violencias, ¿no? A veces no solamente delincuencias, sino también la violencia dentro de la familia o en los equipos de trabajo. También es importante analizarlo, las causas, el porqué. Y juntos, entre todos, como equipo, como comunidad, tomar algunas decisiones y ponerlas en práctica. Visitar en las familias, hablar con las personas de acuerdo a las situaciones y como equipo sentir, ¿verdad?, ese apoyo dentro de la comunidad, ¿verdad?, con todas las herramientas que se están aprendiendo. Bueno, esto se vio que puede ayudar a empoderar, por ejemplo, a las mujeres, ¿no? El empoderamiento de las mujeres, pues hace que ellas tengan más fuerza para atender a su comunidad, a su familia y en los grupos, su participación. También en otra opinión se habló que, bueno, se dan talleres de programa de atención a víctimas de violencia con diferentes temáticas que ya conocemos y lo cual esto pues ha brindado una herramienta muy importante para el acompañamiento, para fortalezas, ese acompañamiento espiritual, incluyendo a las víctimas de violencia, ¿no? Y así como a personas incluso que están privadas de su libertad. Sí, ese acompañamiento psicológico es muy importante para cuando las personas están en una situación, ¿verdad?, difícil, ¿no? También las visitas domiciliarias y todo esto. Entonces, todos estos, estas herramientas van fortaleciendo a los equipos, ¿no? A los equipos con quien se trabaja. También se mencionó una experiencia específicamente en Nicaragua, cuando el diálogo era complicado por una situación difícil y en ese momento pues se compartió alimentación, se curó heridos, se protegió a las personas que pedían ayuda o se ayudó a sacarlas del país. Y esto también, pues ayudó, ¿no? Ayudó a que las personas se sintieran, pues, en solidaridad, hubo empatía y tratar de tener un equilibrio, ¿no?, entre las ideologías del Estado, los opositores, etcétera, ¿no? Entonces, esa intervención durante un conflicto, ¿verdad?, digamos, en crisis, en ese momento, pues, también es importante, ¿no? También en otra opinión, bueno, también se trata de generar autonomía en cada grupo para tomar decisiones. Se trabaja en esto. Se mencionó que es diferente en cada grupo, ¿no? Porque pues se respeta cuando se dan talleres, se respeta la visión local, ya los grupos toman sus decisiones y ellos intervienen de acuerdo a sus posibilidades. También se favorece el intercambio de experiencias. Y en el programa de grupo de apoyo a mujeres, pues se van fortaleciendo, ¿no?, en todos los terrenos.
en la economía, en lo espiritual, en lo comunal, entre las mujeres, etcétera. O sea, esto es como una cadena, ¿no? Y esto es muy enriquecedor. Por último, una última opinión, bueno, que se mencionó que se incluye y se escucha todas las voces que pueden estar en los conflictos, ¿sí? Entonces, para buscar elementos que ayuden a gestionar esta situación, ¿sí? O sea, entender el contexto, ¿no? Entender el por qué está ocurriendo esta situación y de ahí buscar soluciones. Mencionaba el compañero en este caso que las personas que no tienen resueltas sus necesidades básicas, pues van a actuar de diferente forma, ¿no? Y a veces el problema es ese, ¿no? La pobreza extrema que ocurre en las comunidades, ¿no? Entonces, ¿de qué manera podemos, ante estos problemas, buscar otros programas que pueden ayudar a disminuir las violencias, ¿no? Bueno, y de ahí se nos acabó el tiempo. Ya estábamos hablando un poquito más, pero pues ya no pudimos. Gracias. Muchísimas gracias, Irma. Vamos entonces con el compañero o compañera del equipo número 3. Gracias. Buenos días. Mi nombre es Abigail Carrizales y formo parte del CES por la Paz. Aquí creo que en el equipo fue la sala 3 que estuvimos compartiendo. Considero que si bien se mencionaron acciones, sobre todo se mencionaron enfoques respecto a cómo se abordan, ¿no? Primero nos compartían, por ejemplo, ¿no? Que trabajaban desde la educación para la paz con niños, adolescentes y jóvenes para involucrarlos activamente como constructores de paz, ¿no? Para ponerles en mente que ellos también, pues son los que en un futuro se van a encargar de estos temas y que aunque no se encarguen como a nivel profesional o vocacional, sí como parte de sus entornos, de sus comunidades, son parte importante para esta construcción de la paz. Aquí se manejaban con procesos de formación y pues tenían como un acompañamiento en terreno. También otra cuestión que se mencionaba, pues era justo como la necesidad siempre para generar condiciones que hubiera espacios de diálogo, ¿no? Que fueran neutrales, que fueran de confianza, para que las personas pues se sintieran como cómodas, ¿no? Al expresarse. Otra persona comentaba que por ejemplo, algo que pasaba mucho era que se tenía como que empezar desde el aprendizaje, pero a desaprender como dinámicas familiares, ¿no? O dinámicas que iniciaban más bien desde el hogar, ¿no? Estas dinámicas donde, pues, mencionaba como medio en broma, como de dictadura, ¿no? De que solamente una persona toma la decisión o no se consideran como todas las partes. Entonces esto mismo pues se reproduce, ¿no? Ya después en las comunidades y justamente era como esa necesidad de desaprender esas prácticas. Y otra experiencia que comentaba era como de los valores vivenciales por medio de huertos urbanos, ¿no? Esta pues experiencia que compartía era como que se vivía por medio de la metáfora de lo que se estaba haciendo, como muchas prácticas, ¿no? Que se podían fortalecer y pues era como el aprendizaje de estos valores, ¿no? Pero de una manera vivencial que compartían las personas que participaban en estos huertos, desde pues como responsabilidad, diálogo, compromiso y demás, ¿no? Y respeto también, ¿no? Al proceso pues de las plantas y demás. Otro enfoque también que se tenía, por ejemplo, con una persona que trabajaba en acompañamiento a víctimas de violencia, procesos de reconciliación y perdón, pero como que ella pues comentaba que era importante, sobre todo en estos procesos, pues centrarse en las personas, ¿no? Y no nada más en el proceso, ¿no? Pues sí, dar ese enfoque.
Y otra de las experiencias que se comentaban era pues que una de las como ya prácticas en concreto era como siempre partir como de la claridad en la comunicación, ¿no? O sea, como estar como conscientes todos de que sí se estaba entendiendo lo que el otro quería decir, lo que la otra persona quería decir, ¿no? Para saber si de verdad había como claridad en lo que cada postura estaba tomando. Y pues también como para a partir de ahí ya poder como clarificar qué es lo que está generando el conflicto, ¿no? También pues esta persona comentaba que era importante pues siempre entender de dónde surge pues este interés, ¿no? O esta oposición, de dónde parte de cada persona, y que es como de suma importancia siempre como primero sensibilizar, ¿no? Para ya después a partir de ahí como generar una comprensión del otro, de la otra parte, y asimismo pues la voluntad ya para resolver el conflicto, ¿no? Y pues otra aportación que hacían, que como les comento creo que son más enfoques un poco, es como pues construir la paz no nada más es responsabilidad únicamente como de las personas o instituciones interesadas en ello, ¿no? Sino también de otras instituciones o de otras comunidades que pues de acuerdo a objetivos que tengan, pues forzosamente necesitan generar condiciones de paz, ¿no? Para llevarlas a cabo. O sea, aunque el objetivo no sea la paz, pues a lo mejor muchas veces el medio para lograr otras cosas, ¿no? Entonces, pues estos son como los enfoques que se estuvieron teniendo y pues que a mí la verdad me dejaron pensando muchas cosas. Eso sería todo. Muchísimas gracias, Brenda. Y estaríamos entonces esperando a la persona del grupo número 4, la compañera o compañero encargado de presentar las principales reflexiones del grupo. Buenos días, mi nombre es Nacho Mosqueda. Les voy a compartir los 8 aspectos que se mencionaron en nuestro grupo. El primero es que debido al efecto que estamos viviendo derivado de la pandemia, donde los niños y los jóvenes sufrieron un aislamiento y no tuvieron la oportunidad de interactuar. Se han originado ahí dentro del seno familiar muchos conflictos debido a que se perdió la figura de la autoridad, en parte porque los padres están inmersos en su mundo y están muy enfocados en estar viendo los celulares, las tablets, están muy involucrados en las redes sociales y no les prestan la atención debida. Y aquí surgió una pregunta que quedó pendiente para Tom, que si se ha perdido la paz por el concepto de omisión. Otro de los aspectos mencionados fue también que cuando hay una necesidad de llevar un conflicto en la búsqueda de una solución al tema legal, hay una falta de sensibilidad para resolver los conflictos, ¿sí? Donde la mayoría de las personas tenemos el concepto o la idea equivocada de que un mayor litigio nos va a generar un mejor resultado en la solución del conflicto, cuando no es así. Esto debido a que el litigio no necesariamente es la solución del conflicto. Sí, ahí se comentaba de que es necesario hacer énfasis en que lo que nos interesa es solucionar el conflicto, no llevarlo al tema legal, porque si no nos vamos a ver inmersos en una red ahí de trámites burocráticos. Una pregunta que surgió de ese tema es, ¿qué se llevan las partes después de que se resuelve el conflicto? ¿Sí? Y se mencionó también que es necesario llevar a cabo una transformación en nuestra comunicación para poder dar un sentido diferente a los conflictos. El tercer punto que se mencionó es que también nos falta acción para poder solucionar los conflictos, ¿sí? Tomamos una actitud pasiva estando a la expectativa y no nos involucramos en la solución de los mismos. Hay un tema que causó mucho aquí, está basado en el sistema de educación Montessori, donde nos platicaron que se desarrollan ahí mesas de paz. Son mesas donde los niños interactúan y aprenden a comunicarse y a ser empáticos, ¿sí? Ese tema, lo repito, causó una muy buena impresión entre todos porque es algo que nos hace falta, sentarnos y dialogar buscando la paz y ser empáticos.
Se mencionó también una problemática que se presentó en la diócesis de Cuernavaca, donde hubo un problema en la pastoral social, en la parte de los catequistas, y se llevó a cabo una acción de mediación para darles la oportunidad de que dialogaran y presentaran los conflictos y buscar una solución a los mismos. También se platicó de una situación que se presentó en una metodología que se desarrolla de 20 temas. Esto se lleva a cabo en la Ciudad de México. Y uno de los temas que se maneja y es el que ha tenido un mayor impacto es el tema de las creencias, ¿sí? Se mencionó el ejemplo de que hay un concepto que manejamos en los católicos que decimos el matrimonio es para siempre, es para toda la vida. Y eso nos lleva a que dentro de esa sociedad, dentro de las familias, hay una tolerancia y una permisividad a que se desarrolle el machismo y la violencia hacia la pareja y hacia los hijos. Y por la creencia de que debe de ser así y se debe de respetar ese concepto, pues se permite el desarrollo de la violencia. Hay otro tema también que se denominó acompañamiento para mujeres, donde hay asambleas de paz, donde se comparten las experiencias y los sentimientos. Aquí lo importante es que sea reconocida esa emoción y la manera en la que nos estamos relacionando con los demás derivado de esa emoción que tenemos. ¿Sí? Y también se mencionó como parte de lo que ya se ha estado mencionando en otros grupos de la Fundación para la Reconciliación y el Perdón, ¿sí? Donde está enfocado al tema individual y ya es ahí, un aspecto importante lo que se maneja la restauración de las 3 S, ¿sí? De la sociabilidad, el sentido de vida y la seguridad en sí mismo de la persona que es víctima de una ofensa. ¿Sí? Y si queremos pensar que vamos a trabajar en mejorar la condición de la sociedad, debemos de mejorar en primera instancia de manera individual para poder compartir nuestras experiencias y formar parte de grupos que nos permitan llevar a la conciliación de la paz. Esos son los aspectos que se mencionaron. Muchísimas gracias, Nacho. No sé si también luego de la exposición que han compartido las compañeras y compañeros, ¿alguien tiene alguna otra reflexión adicional que quisiera compartir en plenaria? Parece que Francisco Antonio por ahí. Creo que está en silencio, Francisco. ¿Me escuchan? Ahora sí. Ok. Sí, miren, en base a lo que estamos viviendo nosotros, estamos viendo sobre todo que la fractura en la familia, fractura en la sociedad. Ahorita mi compañero Nacho, no sé si me tocó escucharlo en base al tema del machismo, de tantas cosas, pero cómo se toma cada persona un sentido diferente a lo que realmente conlleva pues un matrimonio, porque un matrimonio es como una plantita, si lo tienes para toda la vida, cuídala, riégala, estate al pendiente, fertilízala para que te dé frutos. Y pues lamentablemente esa ideología la tomamos muchas veces egoístamente. Ahorita nosotros lo que estamos viendo en la comunidad, sobre todo en base a la fractura que tenemos en la sociedad, en la familia, pues vemos que precisamente todo parte a raíz de la célula familiar. Tal vez muchas de las veces conviene el descuido, el olvido, la falta de tiempo, el trabajo o tantas necesidades que tenemos, pero dejamos de percibir realmente lo que sería el amor por mí mismo y el amor al prójimo, de tal modo que pasa el tiempo y perdemos tanta oportunidades tan valiosas que dejamos que el tiempo vaya pasando y cuando menos nos acordamos ya experimentamos que hay una necesidad por en base a un dolor sentido, ya sale el problema y queremos accionar, queremos buscar soluciones, queremos ponernos en práctica. Pero aquí lo importante que estamos viendo nosotros es que nosotros en este grupo que estamos viendo
no vamos a solucionar la vida de los demás, sino que al contrario, estamos llevando más que nada herramientas para que ellos se pongan también a trabajar. ¿Por qué? Porque aquí no depende de nosotros el llevar esa solución, sino que llevarles métodos que ellos puedan trabajar para que vayan poco a poco dando pasitos y sobre todo transformar su mundo, para empezar mi persona y después mi familia y después esa sociedad en la cual estamos y en la cual también nos duele y estamos participantes de ella. Sería ese mi punto. Gracias, Francisco, y gracias, Martita, por manejar la plenaria. Yo quiero, es imposible realmente resumir lo que ustedes aportaron, pero algunos comentarios quizás hacia el final. Primero, han escuchado una gran diversidad de iniciativas y de situaciones. Y es así con los conflictos que aparecen en muchos ambientes, digamos, en muchos espacios. Hay niveles de conflicto que hay que tomar en cuenta. Ustedes hablaron bastante de las cosas intrafamiliares, ¿no? Que incluyen cuestiones de machismo, cuestiones de género, cuestiones de actitudes frente a los niños y niñas, que es muy común y muy importante trabajar. También en el primer grupo en particular se escuchó de del medio ambiente, ¿no? El problema de agua afectado por extractivas. Gran parte de los conflictos internos en los países de Latinoamérica y otras partes del mundo tiene que ver con cuestiones de agua, tiene que ver con cuestiones de tierra, son muy comunes, ¿no? Y ahí la cuestión de las extractivas es un tema muy común que se escuche, cómo responder frente a eso. También se escuchó sobre situaciones de drogadicción, que también tiene mucha relación con violencia desde y contra la juventud. Yo lo que más escuché de ustedes en términos de iniciativas que les parecían interesantes tenía que ver con la promoción de diálogos y de buena comunicación. Eso era enfatizado bastante. También se habló de educación para la paz, de diferentes formas. Y también incidencia, incluyendo movilizaciones para influir la opinión pública y las políticas públicas. Yo escuché de ustedes bastante sobre enfoques y actitudes, no solamente de iniciativas, sino actitudes desde nosotros mismos y enfoques diferentes. Francisco al final hablaba del amor mismo, fundamental para los cristianos. Escuché bastante sobre la inclusión, escuchar a los que no suelen ser escuchados, de incluir en los diálogos y en la comunicación voces que normalmente no se escuchan para entender bien. Y hablaron de los elementos de cultura, incluyendo la oración como aspectos a tomar en cuenta. Y de vivencias conjuntos, o sea, hablaron de unos huertos. En mi experiencia, mucho trabajando en África con CRS, una de las cosas más importantes era tratar de juntar a los adversarios, hacer algo en común, algo que valía para los dos, un camino, una escuela para los niños, algo así, que podrían juntarse y trabajar en algo práctico y no simplemente en palabras y visiones de cosas. Me preguntaron sobre si hay conflictos que se crean por omisión. Y yo creo que sí. Hay muchas omisiones. Desde la catequesis sabemos que hay pecados de comisión y de omisión. Y muchas veces lo que no hacemos puede ser tan importante como, o tan negativo como lo que hacemos en términos de crear situaciones de conflicto. Yo creo que eso es básicamente lo que yo quisiera aportar hoy día. Estamos llegando cerca de la hora.
Si hay inquietudes que quisieran ver en futuros conversatorios, quizás se podría nombrar, quisieran tocar más a fondo algún tema. Pero yo de mi parte les agradezco la oportunidad de acompañarles, les felicito por sus compromisos, por su interés en este tema, por querer ser artesanas y artesanos de paz. Dios les bendiga. Muchísimas gracias, Tom, por tu participación y muchas gracias a todos y todas. Y nos vemos en una semana, el próximo jueves, que vamos a tener el siguiente conversatorio donde vamos a hablar de justicias, ¿verdad, Dina? Y aquí tenemos a Dina y a Gilberto, quienes van a ser los ponentes de la siguiente semana. Que estén muy bien. Ahí está Gilberto y Dina. Que tengan muy buena tarde. Chao, chao. Gracias. Saludos a todos. Hasta luego. Sala de fin de semana, si es.